Cada viaje siempre empieza con un gesto sencillo. La mochila abierta sobre la cama, esperando su destino. Dentro coloco lo esencial, la cámara de fotos, la de vídeo, los objetivos. Cada objeto tiene un propósito, cada uno encierra una promesa. Por fin es el momento de mostrar nuestro proyecto personal, el Pez Globo Viajero, un canal centrado en documentales de viaje. El trayecto hacia el aeropuerto siempre tiene un aire distinto. Hemos dejado atrás Valencia y casi no hemos tenido tiempo de despedirnos. La terminal está llena de murmullos, de viajeros con historias que nunca conoceré. Yo espero mi turno, mochila al hombro, mirando el avión que me llevará lejos. Este vuelo nos conduce a Frankfurt, solo una escala en el mapa, pero para mí ya es el primer paso hacia Japón. En el asiento abro un libro, Historias de samuráis, que parecen anticipar el viaje que comienza. Desde la ventanilla observo cómo el avión se eleva. El ala vibra, los motores rugen y la ciudad queda atrás, pequeña, irreconocible. En ese instante todo se mezcla, emoción, vértigo, deseo. No hay vuelta atrás, Japón ya no es un sueño, es el horizonte que me espera. El tiempo en el aire se mide de otra forma. Nos sirven un plato sencillo de comida japonesa. Me resulta muy reconfortante. Es hora de descansar. Hay muchas horas de vuelo por delante. La ruta trazada en amarillo señala nuestro destino. Ya casi hemos llegado. La ventanilla se convierte en escenario de nuevo. El ala del avión corta el cielo mientras descendemos. Tokio aparece difusa, envuelta en nubes. El contacto con la pista es un golpe breve, seco. Después, solo queda el murmullo de los motores apagándose. Un gigante nos ha traído hasta aquí. Un avión inmenso de 4 motores y 2 plantas. Frente a él me siento diminuto, pero la emoción me engrandece. Dejamos el aeropuerto y nos adentramos en Tokio. El tren avanza elevado sobre la ciudad. Las calles, los edificios, los cables, todo parece cercano y ajeno al mismo tiempo. El barrio de Ueno nos recibe con ruido y color. En la entrada del mercado, la multitud se abre y se cierra como una corriente viva. Los aromas se mezclan, el pescado, especies, olor a comida. Camino despacio, intentando absorber cada detalle. Aquí late una parte de Tokio que no aparece en las postales. Ya hemos llegado a Tokio, venimos desde el aeropuerto y ahora vamos a ver si podemos llegar al hotel y descargar todo el equipaje,
que la verdad es que estamos cansados, llevamos más de 24 horas en marcha y a ver si comemos algo. Primer día vamos a estar por la zona de Ueno y vamos a ver si comemos en un restaurante de ramen, y la idea sería esta tarde visitar alguno de los templos, como os decía, por la zona de Ueno. Seguimos andando entre tiendas de comida y calles estrechas. El bullicio nos guía hasta un pequeño restaurante escondido. En su interior, vapores y olores anuncian lo que buscamos: un cuenco de ramen caliente. El caldo humeante reconforta el cuerpo y calma el cansancio. Al final, solo quedan unos fideos dispersos en el cuenco vacío. De nuevo en la calle, Tokio no descansa. El cruce de peatones es un río de desconocidos que avanzan al mismo compás. Yo me dejo llevar. Entre tantas voces y pasos, a veces lo único que busco es el silencio. Después de haber comido el ramen, vamos al hotel a dejar las maletas y vamos a ver si podemos visitar unos templos cerca de Ueno. Vuelvo al bullicio de Meyoko. El mercado se abre bajo las vías del tren elevado. Los puestos se alinean uno tras otros, interminables. Pescados brillantes sobre hielo, frutas apiladas, especias en sacos. Pues ahí lo tenemos, vamos a disfrutarlo. Vamos a cruzar el semáforo y nos vamos a meter ya en el parque de Ueno. El parque de Ueno me recibe con calma. Apenas cruzo la entrada, el bullicio queda atrás. Delante de mí, miles de cerezos en flor transforman el paisaje. Sus ramas parecen nubes rosadas que flotan sobre la multitud. Los pétalos caen lentamente, cubren los senderos, los bancos, los hombros de quienes caminan. El aire entero está lleno de flores suspendidas, como si la ciudadanía respirara en otro tiempo. Bueno, pues parece que hemos llegado a tiempo todavía de ver algunos cerezos en flor, y aquí podéis ver a la gente haciendo hanami, compartiendo un rato con sus amistades. Gente de todas las edades se reúnen bajo los árboles. Algunos extienden mantas sobre la hierba, otros levantan vasos de cerveza. Ríen, comen, brindan. Es una celebración compartida, una fiesta que trasciende generaciones. El contraste es poderoso. Miles de vidas, miles de historias, bajo un mismo cielo de flores. Escucho el rumor de la multitud, mezclado con el canto de los pájaros. Pienso en lo efímero, en cómo todo esto, dentro de unos días, se habrá desvanecido. Esa belleza breve es la que lo hace eterno. En ese instante, siento que el tiempo se suspende.
Salgo del parque y me encuentro con la entrada de Hanazono Inari. Los torii rojos se alinean en fila, uno tras otro, como un pasillo infinito. Me recuerdan a memorias de una geisha, farolillos encendidos cuelgan en silencio. Desde la calle algo me invita a entrar. Justo en la entrada, una lámpara japonesa de madera. El tallado anaranjado resalta con la luz del día, como si esperara a alguien. Decido cruzar. Paso junto a dos komainu, los guardianes del santuario. Permanecen inmóviles, vigilando este lugar desde hace siglos. Frente a mí, una primera secuencia de torii rojos, una tras otro. Marco el paso y el ruido de la ciudad empieza a desaparecer. Al fondo, el santuario Gojo Tenjinja está dedicado a varias deidades, especialmente relacionadas con la salud, la medicina y el aprendizaje. Dos linternas de piedra lo flanquean, una a cada lado. Su cubierta de bronce, teñida por el tiempo, adquiere un tono verdoso. Una cuerda ceremonial une los pilares con ornamentos que cuelgan en silencio. A su izquierda, un arce de hojas verdes intensas, madera centenaria y una tradición milenaria. Tras visitar este santuario y observar algunas casas tradicionales que aún sobreviven en la zona, decido continuar el recorrido. Muy cerca de aquí, dentro del Parque de Ueno, nos dirigimos al santuario de Tosobu. Vuelvo a la calle alrededor del santuario. Las farolas de piedra se levantan a ambos lados, gastadas por la lluvia y el tiempo. Me detengo, levanto la cámara, busco el ángulo y disparo. Llegamos al acceso del santuario de Tosobu. Un porche solemne, tallado en madera, marca el paso al complejo. Nos adentramos al corazón del santuario de Tosobu. Las linternas de piedra se alinean en silencio, guardando el paso del tiempo. Al mirarlas, siento que cada una ha visto más de lo que yo jamás sabré. Sobre mí, ramas de cerezos dejan caer pétalos al azar. La brisa los arrastra y por un instante parecen flotar en cámara lenta. El suelo se cubre de flores como si fuera un tapiz sagrado. Me acerco a la zona de purificación. El agua cae, repite un ciclo inmutable. Algunos visitantes se lavan las manos, otros solo observan. Yo me detengo frente a las lámparas de cobre alineadas. Su brillo apagado parece contener siglos de ofrendas. El muro que separa el interior del santuario del complejo se alza frente a mí. Dos puertas metálicas lo cierran con firmeza, como si quisieran proteger un secreto. Me acerco a las farolas de bronce. El metal está gastado, cubierto de patina y aún así mantiene su elegancia. Levanto la cámara, fotografío cada detalle, los grabados, las curvas, las sombras. Y detrás de mí tenemos la pagoda de Tosobu, que es una pagoda de 5 plantas, como podéis ver. A lo lejos, la pagoda de 5 pisos domina el horizonte. Su silueta, recortada contra el cielo, parece una escalera hacia lo eterno. Observo en silencio, sabiendo que no puedo entrar más allá. Me detengo frente al plano del santuario.
un esquema que intenta abarcar cada rincón del santuario de Tosogu. Este santuario está dedicado a Tokugawa Ieyasu del período Edo. Sus edificios del siglo XVII conservan la riqueza y el esplendor de aquella época. Al entrar en el recinto de Kan'ei-ji, a mi derecha, una campana antigua suspendida entre vigas de madera. Al fondo, el templo principal, recogido entre los árboles. Kan'ei-ji fue fundado en 1625 por el maestro budista Tenkai, en un tiempo en el que Tokio aún se llamaba Edo. Este lugar fue concedido para proteger la ciudad y a quienes la habitaban. Con los años se convirtió en el templo familiar del shogunato Tokugawa. Aquí se guardaron rituales, memorias y los restos de parte de su linaje. Gran parte del complejo original desapareció en el siglo XIX. Lo que queda hoy son fragmentos, estructuras aisladas de lo que fue uno de los templos más grandes de Japón. Cada detalle tallado remite a la tradición de la escuela Tendai, presente aquí desde hace más de 3 siglos. Llegó el templo Bentendō, levantado en medio del estanque Shinobazu. El agua lo rodea por completo, como si lo aislara del resto de la ciudad. Su silueta es sencilla, pero poderosa.
Alzo la vista una última vez. El Ventendó se recorta contra la tarde que muere. El sol se apaga sobre el estanque Sinobazu. El agua refleja las luces que comienzan a encenderse. La superficie brilla como un espejo en movimiento. Todo se vuelve más lento, más íntimo. Tokio sigue latiendo alrededor. Vamos a ver si podemos cenar y terminamos el día de la mejor forma posible. Dejo atrás el estanque y regreso a las calles. Tokio de noche es otra ciudad. Los carteles de neón se encienden como estrellas artificiales, pintando la avenida con colores imposibles. El aire huele a fritura, a humo, de parrillas, a especies que se mezclan en cada esquina. Camino entre la multitud, los pasos se aceleran, las voces se cruzan, cada persona parece ir a un destino distinto. Mientras recupero fuerzas en una taberna japonesa y estoy pensando en lo que me espera mañana. Si te gusta el trabajo que realizo, puedes suscribirte y de esta manera poder apoyar mi canal para continuar aportando contenido de valor. Muchas gracias por tu apoyo.